Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, un verdadero cruce de caminos entre fe, lenguaje y cerebro, el llamado don de lenguas. Un tema complejo. Sí, sí. Nos han llegado fuentes de todo tipo, ¿eh? Desde análisis teológicos, artículos de Wikipedia, hasta estudios de neuroimagen de esos que echan humo. La misión de hoy es entender qué es exactamente esto, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia y, sobre todo, qué nos dice la ciencia. ¿Qué le pasa al cerebro cuando alguien de repente habla en lenguas? Es que es un tema fascinante, porque desde el principio hay que aclarar algo. Tenemos dos nombres y casi dos realidades que se confunden todo el rato. ¿A qué te refieres? Por un lado está el concepto teológico, el don de lenguas, y por otro lo que estudia la ciencia, la glosolalia. Hoy vamos a ver cómo se conectan, dónde se separan y cuál es el viaje que han hecho desde los textos bíblicos hasta el laboratorio. Pues venga, vamos a desgranar esto. Porque el punto de partida es una de las escenas, no sé, más potentes de todo el Nuevo Testamento. El día de Pentecostés. Es que es casi cinematográfico. Totalmente. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo narra con mucho detalle. Estamos a 50 días después de la resurrección de Jesús. Los apóstoles están todos juntos y de repente, ¿Un estruendo? sí, un estruendo, como un viento huracanado, y ven unas lenguas como de fuego que se posan sobre cada uno. Y la frase clave es, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí está el meollo de la cuestión, el detalle que marcan todas nuestras fuentes. No eran balbuceos ni sonidos raros. La gente que estaba allí, que era una multitud de judíos de todo el mundo conocido, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Egipto. De Roma, de todas partes. Exacto, se quedan a cuadros. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Justo. Era como un traductor universal milagroso. Exactamente esa es la definición. Estaban escuchando las maravillas de Dios en su lengua materna. El término técnico que usan las fuentes teológicas es, Xenoglosia. sí, la capacidad sobrenatural de hablar un idioma humano real que existe sin haberlo estudiado nunca. El propósito en ese contexto era clarísimo. La evangelización era una herramienta para romper la barrera del idioma. Una señal para los incrédulos, como diría Pablo después. Precisamente. Era una herramienta de comunicación. Vale, hasta aquí todo claro. Un milagro súper práctico, una herramienta de comunicación masiva, casi. Pero la historia no acaba aquí, porque cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia de Corinto, el panorama que pinta es muy, muy diferente. Parece que la cosa se había descontrolado bastante. Por completo. Y para entender por qué, hay que mirar el contexto que nos describen las fuentes. A ver, Corinto no era Jerusalén. No. Era una ciudad portuaria, cosmopolita, muy pagana, y en muchos cultos de la época era bastante común que los sacerdotes o los adeptos entraran en estados de éxtasis, ¿Y qué pasaba en esos estados? pues que pronunciaban sonidos ininteligibles. Se consideraba que estaban hablando el lenguaje de los dioses, una forma de comunicación privada, mística con la divinidad. O sea que lo que para los apóstoles en Pentecostés fue una herramienta para que todo el mundo les entendiera, Ajá. en Corinto se estaba convirtiendo en una experiencia privada e ininteligible para los demás. Justo ahí está el conflicto. Y es fascinante ver cómo Pablo, que era un organizador nato, intenta poner orden en ese caos. No lo prohíbe, ¿verdad? No lo prohíbe, pero establece unas reglas de tráfico muy estrictas que se mencionan en las fuentes, dice. A ver, si alguien va a hablar en lenguas en la congregación, que sean 2 o como mucho 3, y por turnos, por favor. Por turnos. Y, lo más importante, solo si hay alguien que pueda interpretar lo que se dice, para que toda la comunidad se beneficie. ¿Y si no hay intérprete? ¿Si no hay traductor? Si no hay intérprete, la regla es tajante. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El principio que lo rige todo es que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El bien común por encima de la experiencia individual. Esto nos lleva directos al debate moderno, porque la pregunta sigue en el aire 2000 años después. ¿Sigue existiendo este don? Y si existe, ¿a qué se parece más? ¿Al traductor de Pentecostés o al éxtasis de Corinto? Pues aquí el cristianismo se divide en un espectro de opiniones, muy amplio.
Por un lado tienes al movimiento pentecostal y carismático. Que nace a principios del siglo XX. Exacto. Y ellos defienden a capa y espada que el don está plenamente vigente. Para ellos, hablar en lenguas es la señal externa, la evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que se practica en sus iglesias es la glosolalia, ¿no? Esos sonidos que no se corresponden con un idioma que conozcamos. Correcto. Lo interpretan como un lenguaje de oración personal, una forma de orar en el Espíritu, cuando las palabras, digamos, se quedan cortas. O incluso lo llaman lenguas angélicas, citando un pasaje de Pablo en esa misma carta a los Corintios. Entiendo. O sea, para ellos el desorden de Corinto no invalida que el origen sea divino. Exacto. Una de nuestras fuentes argumenta justo eso, que aunque la manifestación parezca caótica, no invalida su origen. Vale, esa es una visión. Y en el otro extremo, quienes dicen que esto se acabó en el siglo I. Esa es la postura cesacionista. Se basan en esa misma carta de Pablo, en el capítulo 13, donde dice que cesarán las lenguas. Argumentan que estos dones milagrosos eran como los andamios para construir la iglesia primitiva. Y una vez construido el edificio. Se retiran los andamios, creen que con la muerte de los apóstoles y al completarse el Nuevo Testamento, ya no eran necesarios. Y los testigos de Jehová, por ejemplo, van por esa línea, ¿no? Sí, una línea parecida. Creen que el don de Pentecostés fue real, eran idiomas para predicar, pero que cesó. Y el fenómeno moderno, ¿Qué dicen de él? pues lo atribuyen a otras causas, llegando a sugerir una posible influencia demoníaca. Vaya, el abanico va de don divino a influencia demoníaca. Menuda horquilla. Desde luego. ¿Y las iglesias más tradicionales, como la católica, dónde se quedan? La Iglesia Católica tiene una visión más, digamos, histórica. Enseña que el don, sobre todo la xenoglosia, fue un acontecimiento clave al principio para expandir el Evangelio. Pero que ya no es lo habitual. Exacto. Consideran que con el tiempo fue cayendo en desuso hasta convertirse en algo muy raro. Una excepción, no la norma. No lo niegan, pero no es una práctica central ni esperada. Entendido. Tenemos un abanico teológico enorme, pero me muero de ganas por saber qué pasa si sacamos el fenómeno del texto antiguo y lo metemos en un laboratorio del siglo XXI. ¿Qué dice la ciencia cuando analiza a alguien hablando en lenguas hoy? Aquí es donde la cosa se pone increíblemente interesante, porque entramos en lo medible. Uno de los estudios pioneros es el de un lingüista, William Samarin. En 1972 hizo algo muy sencillo pero revelador. ¿Qué hizo? Grabó horas y horas de glosolalia en comunidades súper diferentes, pentecostales de Países Bajos, puertorriqueños en el Bronx, un espectro muy amplio. O sea, que se plantó con su magnetófono y dijo, a ver, ¿esto es suajili, un dialecto perdido del arameo o son solo sonidos? Básicamente sí. ¿Y lo que encontró en esas cintas? Bueno, desmontaba la idea de que fuera un idioma desconocido. Ah, sí. Descubrió que la glosolalia es una imitación perfecta de la superficie del lenguaje. ¿Cómo que la superficie? Pues que tiene ritmo, tiene acentos, tiene pausas, y lo más curioso es que utiliza exclusivamente los sonidos del idioma nativo del hablante. Espera. ¿Quieres decir que un angloparlante usa sonidos del inglés y un hispanohablante del español? Exactamente. O sea que suena como un idioma, pero en el fondo no lo es. Su conclusión fue tajante. Es solo una fachada del lenguaje. Es como el lorem ipsum del habla espiritual. ¡Qué buena definición! Suena a que debería significar algo, pero si lo analizas, no hay nada. Carece de los dos pilares de cualquier idioma. No tiene gramática consistente y no tiene un vocabulario sistemático. Su definición final fue una expresión humana sin sentido pero fonológicamente estructurada. Me parece brillante. Y supongo que esto no es algo exclusivo del cristianismo, entonces. Para nada. Y eso refuerza la conclusión. Otra investigadora, la antropóloga Felicitas Goodman, comparó grabaciones de glosolalia cristiana con vocalizaciones de rituales no cristianos. ¿De dónde? De África, de Borneo, de Indonesia, y no encontró ninguna diferencia a nivel lingüístico o acústico. El patrón de entonación, el ritmo, era el mismo. O sea que es un comportamiento humano transcultural. No está ligado a una sola creencia. Todo apunta a eso. Vale, esto es un golpe fuerte a la idea de que sea un lenguaje divino. Pero nos queda la pregunta del millón. Si no es lenguaje, ¿qué narices está pasando en el cerebro de esa persona? Pues para responder a eso, un equipo de la Universidad de Pensilvania hizo un estudio en 2006 que ya es un clásico. Cogieron a un grupo de gente que practicaba la glosolalia y les hicieron un escáner cerebral, un SPECT. Y compararon.
supongo. Claro. Los escanearon mientras hablaban en lenguas y también mientras cantaban canciones religiosas en su idioma. Y los resultados, bueno, dejaron a todo el mundo con la boca abierta. A ver, dispara. Durante la glosolalia, la actividad en los lóbulos frontales, que es la parte del cerebro que controla la voluntad, la toma de decisiones, el yo consciente, disminuía significativamente. Disminuía. Sí. Y lo más sorprendente, la actividad en las áreas del lenguaje, como el área de Broca, que es la que usamos para construir frases, también disminuía. Pero bueno, o sea que el cerebro no está intentando hablar, no está haciendo el esfuerzo de buscar palabras y ordenarlas. Correcto. Es justo lo contrario de lo que pasa cuando intentas hablar un idioma extranjero, por ejemplo, que esa zona echa humo. Exacto. No es un acto de construcción lingüística, es otra cosa. El cerebro no está pensando en palabras. En cambio, lo que sí detectaron fue un aumento de actividad en los centros emocionales. Ah, Lo que sugiere que no es un acto lingüístico controlado, sino un fenómeno donde la persona cede el control voluntario y entra en un estado emocional intenso. es alucinante que las áreas del lenguaje se apaguen. Pero claro, un creyente podría decir que esa es la prueba, que no es un acto humano, sino divino, que la persona no habla, sino que es un canal. Y la ciencia no puede entrar ahí, no puede valorar la causa última o el origen sobrenatural. Claro. Lo que describe es el mecanismo observable, y lo que el escáner muestra es que el cerebro no opera en modo lenguaje, sino en modo emocional y de control reducido. La interpretación del por qué ocurre eso ya entra en el campo de la fe. Entiendo la distinción. ¿Y desde la psicología qué se dice? Porque históricamente siempre se ha asociado esto con la histeria, con algún tipo de trastorno. Ese es un mito que la investigación moderna ha desmontado por completo. ¿Ah, sí? Sí. Múltiples estudios han concluido que no hay ninguna correlación entre practicar glosolalia y tener una psicopatología. O sea, que están tan sanos como cualquiera. Tan sanos o no como la población general. De hecho, algunos estudios apuntan a lo contrario, a que podría tener beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Pues se ve más como un comportamiento que se aprende socialmente, como una forma de liberar tensión. Hay un estudio muy citado que analizó la saliva de los participantes antes y después, Vaya. y encontraron una disminución del cortisol, la hormona del estrés, y un aumento de un anticuerpo clave en el sistema inmune. O sea, que podría ser un mecanismo para reducir el estrés. Un poderoso mecanismo de afrontamiento, sí, que reduce el estrés y mejora el bienestar. Entonces, si resumimos todo este viaje, tenemos dos fenómenos muy distintos bajo un mismo paraguas. Totalmente. Por un lado, el relato de Pentecostés, que describe un milagro de comunicación en idiomas reales, la xenoglosia, con un fin súper práctico. Que te entiendan. Exacto. Y por otro, la glosolalia. Una práctica de vocalización que, según la ciencia, no es un lenguaje, que aparece en muchas culturas y que neurológicamente se parece más a una liberación emocional que a otra cosa. Esa es la gran dicotomía. La pregunta que subyace en todas las fuentes es si la glosolalia de hoy es el mismo don de lenguas de la Biblia. La ciencia nos describe el qué y el cómo del fenómeno. Patrones fonéticos, desactivación de áreas del lenguaje, liberador de estrés. ¿Y la teología? La teología interpreta el origen y el por qué. Si es un don de Dios, una oración privada o algo que ya no existe. Son dos maneras de mirar la misma experiencia, pero con lentes completamente diferentes. Escucha, si la ciencia nos dice que la glosolalia es un comportamiento humano, transcultural, con una firma neurológica muy clara que apaga el lenguaje y enciende la emoción, ¿cómo dialoga esto con la interpretación de que es un lenguaje sobrenatural? Buena pregunta. ¿Podría ser que el valor real de la experiencia para la persona, esa conexión emocional, esa liberación de estrés, ese sentimiento de comunidad, sea mucho más importante que si las palabras que emite tienen o no un significado? Y si fuera así, ¿qué nos dice eso sobre la propia naturaleza de la espiritualidad? ¿Sobre su necesidad de expresarse a veces más allá de los límites de la palabra?